Guardas dinero cada mes en tu Afore y ni siquiera sabes qué es eso. Te dicen que es para tu retiro, que es obligatorio, que ahí se va un pedacito de tu sueldo y tú solo asientes como si entendieras. Pero la verdad es que no tienes ni idea de cómo funciona, cuánto tienes, ni si vas a vivir de frijoles cuando seas grande. Y luego te preguntas por qué te da ansiedad pensar en el futuro. No es tu culpa, compa, es que nadie te explicó esto como debe ser. Te dieron un papel cuando entraste a trabajar, firmaste sin leer y ahora tu dinero está en algún lugar del universo financiero y tú aquí rogando que todo salga bien. Mentira, así no funciona. El Afore no es magia, no es lotería, no es un favor del gobierno, es tu lana, tu futuro, tu retiro. Y si no entiendes cómo funciona, vas a llegar a los 60 y tantos años con una pensión que no te alcanza ni para los tacos de la semana. Órale, respira, no es para asustarte, es para despertarte, porque en los próximos minutos te voy a explicar qué es el Afore, cómo funciona, por qué importa, ¿y qué puedes hacer hoy para no llegar a viejo con las manos vacías y el estómago vacío también? Sin rollo, sin palabras raras, sin dormirte a mitad del video. Puro dinero clarito, como debe ser. Imagina que tu Afore es como una alcancía gigante, pero no cualquier alcancía. Es una alcancía que el gobierno, tu patrón y tú van llenando poquito a poco cada mes. Cada vez que te pagan, tu jefe deposita una parte de tu sueldo en esa cuenta. Tú aportas, él aporta. El gobierno también mete su partecita, y todo eso se guarda ahí, esperando a que llegues a los 65 años para que puedas retirarlo y vivir sin trabajar. Suena bonito, ¿no? Pero aquí viene el detalle que nadie te cuenta. Ese dinero no se queda guardado bajo el colchón. Las Afores invierten tu lana en diferentes cosas como bonos, acciones, proyectos. La idea es que tu dinero crezca con el tiempo, que no solo se quede ahí parado perdiendo valor por la inflación, porque si hoy tienes 100 pesos y los dejas quietos 30 años, esos 100 pesos van a valer como si fueran 50. Por eso las Afores mueven tu dinero, lo invierten, buscan que se multiplique, pero no todas lo hacen igual de bien, y ahí está el problema. Hay como 10 Afores en México. Todas prometen cuidar tu dinero, pero unas son mejores que otras. Unas te cobran comisiones altísimas por hacer casi nada, otras invierten mejor y te dan más rendimientos. Y la mayoría de la gente ni siquiera sabe en cuál está. Están en la que les pusieron cuando empezaron a trabajar y ahí se quedaron, como si fuera matrimonio eterno. Entonces, ¿cómo sabes si tu Afore es buena o te está robando en cámara lenta? Fácil. Hay 3 cosas que tienes que checar. Primero, los rendimientos. O sea, ¿cuánto está creciendo tu dinero cada año? Si tu Afore te da rendimientos bajos, estás perdiendo oportunidad de tener más lana en el futuro. Segundo, las comisiones. Cada Afore te cobra un porcentaje por administrar tu dinero. Algunas cobran poquito, otras se pasan de lanza y te cobran como si fueran hotel 5 estrellas cuando te dan servicio de motel de carretera. Y tercero, el servicio. Puedes checar tu cuenta fácil. Te responden cuando preguntas algo, o te tratan como si fueras un fantasma. Todo eso importa, compa, porque estamos hablando de décadas de tu vida laboral. Si tu Afore es buena, podrías retirarte con el doble o hasta el triple de lo que tendrías en una Afore mala. No es exageración. Es matemática pura. Ahora, quizá estás pensando, órale, pero yo apenas tengo 20 y tantos años. ¿Para qué me preocupo de eso ahorita? Pues justamente por eso, compa. Mientras más joven empieces a checar y mover tu Afore, más tiempo tiene tu dinero para crecer. El interés compuesto es como los tacos al pastor bien servidos. Entre más le pones, mejor sabe. Si empiezas a los 25 a cuidar tu Afore, vas a llegar a los 65 con una lana que te permite vivir tranquilo. Si empiezas a los 50, ya valió. Por eso no es un tema de viejitos, es un tema de hoy. Y lo mejor de todo es que cambiar de Afore es más fácil que cambiar de celular. Entras a la página de la CONSAR, buscas cuál Afore tiene mejores rendimientos y menos comisiones, haces el trámite y listo. Tu dinero se cambia solito a la nueva Afore y empiezas a ganar más sin hacer nada extra. Pero ojo, no te cambies cada 6 meses como si fuera moda. Revisa una vez al año, compara, y si encuentras algo mejor, muévete. Si este video te está aclarando la mente y el bolsillo, dale a suscribirte, compa, que aquí el dinero se entiende clarito. Ahora hablemos de algo que casi nadie sabe. Tu Afore no solo es para cuando te retires por edad. También puedes usar ese dinero si te quedas sin trabajo, si te quieres comprar una casa o en caso de invalidez o incapacidad. No digo que lo saques a cada rato como si fuera tu cuenta de ahorros, pero sí es bueno que sepas que ese dinero existe
y que tiene reglas para usarlo antes del retiro. Mucha gente llega a los 65 y se sorprende cuando ve cuánto tiene en su Afore. Algunos se alegran, otros se decepcionan feo. Y la diferencia entre unos y otros no es la suerte, es la información. Entonces, ¿qué haces hoy para no llegar a viejo y darte cuenta de que tu Afore no te alcanza ni para los pasajes? Primero, busca tu número de seguridad social o tu CURP y entra a la app de tu Afore o a la página de la CONSAR. Checa cuánto tienes, en qué Afore estás y cuánto te están cobrando de comisión. Literalmente te toma 5 minutos. Segundo, compara. Ve a la página de CONSAR y revisa el ranking de Afores. Ahí puedes ver cuáles dan más rendimientos y cobran menos. Si la tuya está por abajo de la tabla, ya sabes qué hacer. Tercero, si puedes, haz aportaciones voluntarias. No tiene que ser mucho. Con 100 o 200 pesos al mes ya haces diferencia. Ese dinero extra se suma y crece con el tiempo. Es como echarle más salsa a tus tacos, mejora todo. Y cuarto, edúcate. No te digo que te vuelvas experto financiero, pero sí que entiendas lo básico. Sigue este canal, lee un poco, pregunta. Mientras más sepas, mejores decisiones tomas y menos te van a ver la cara. Porque la realidad es esta, compa. El gobierno no va a resolver tu retiro, tu jefe tampoco. La única persona que puede asegurar que tu futuro financiero esté chido eres tú. Y empieza por entender cómo funciona tu Afore, porque ahí está guardada una parte importante de tu vida. No es aburrido, no es complicado, solo necesitas decidir que vale la pena. Imagina llegar a los 60 y tantos y poder hacer lo que quieras, viajar, descansar, ayudar a tu familia, disfrutar sin estrés. Eso no pasa por suerte. Pasa porque hoy, ahorita mismo, decidiste hacerte cargo de tu dinero. O imagina lo contrario, llegar a esa edad y tener que seguir trabajando porque no te alcanza, depender de tus hijos, vivir contando cada peso. Ese es el precio de ignorar tu Afore durante 30 años. Tú decides cuál historia quieres vivir. Y la buena noticia es que no necesitas ser rico para tener un buen retiro. Solo necesitas ser inteligente con el dinero que ya tienes, checar tu Afore, cambiarte si es necesario, hacer aportaciones cuando puedas y entender que cada peso que guardas hoy es un taco asegurado en el futuro. Cuéntame en los comentarios qué tema financiero te confunde más y lo aclaramos juntos con humor y tacos. Suscríbete para que no se te escape ni un peso, porque aquí en Dinero Clarito no te dejamos solo con dudas. Te explicamos todo fácil, claro y sin rollo. Tu futuro empieza hoy, compa. Y tu Afore es parte de eso. No lo ignores, no lo dejes para después. Dale 5 minutos hoy y vas a agradecer toda la vida.